que salimos antes años con dolor. Nunca nos olvidemos de acordarte con ardor. A las padres, lindas madres, con esplendor te van a cantar. Y de ti, oh mi querida, nunca no me voy a hartar. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Bueno, ya vamos a empezar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Yo soy Brian Kirshen, ayudando a nuestros amigos Liliana y Marcelo Benveniste, que no pueden estar con nosotros esta semana, mas seguro vos envían sus saludos. Hoy tengo el placer de presentarvos a nuestra balabaya y musafira de hoy. Como siempre, como ya sabes, vamos a empezar con unos Javeres. Hoy es el encuentro 127, maravilla, y hay más música. En una semana, el encuentro venidero va a ser con Guy Albalá, como musafir, y él va a hablar con la balabaya Jenny Lenory. De aquí estamos, de París. Van a hablar sobre Guy Albalá y nos va a contar historias de su vida. Si ya no lo conoces, vamos a sentir mucho más en una semana, el 14 de mayo. Y si quieres ver algunos o muchos de los encuentros del pasado o de pasadas, os encorajo a visitar la página sefarad.com/TV o la página de YouTube, donde puedes ver más de 100 encuentros diferentes. Si nos quieres ayudar, tenemos la página sefarad.com/encuentros, donde puedes hacer una donación. Vuestros donos siempre nos ayudan a poder hacer estos encuentros cada semana y semana. Más sé la razón por la cual venisteis hoy, y es para sentir nuestra querida balabaya Karen Charjón y su musafira Ida Ben-Romano. Y el sujeto de hoy, sí, va a ser Edirne con sus delicias. Y qué placer verlos dos, porque esta vez, como la vez pasada, cuando Karen nos habló con Jojo, es que así estuvieron juntos. Así que hoy tenemos el placer también de verlos a vosotras dos en el mismo ecrán, en la misma camareta. Maravilla. Karen, ¿cómo estás hoy? Hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo estás? Qué placer vervos todos juntos con sonrisas en las bocas. Qué bueno, qué bueno. Hoy tenemos una musafira muy valutosa, Ida Ben-Romano, una mujer Jalis de Edirne. Yo digo Edirne, ama ella como Jalis Edirnelia dice Iderne. Y por esto el tema de nuestro encuentro hoy es Iderne con sus delicias. Y nos va a contar las delicias, porque yo os diré que un mes atrás, las tradiciones y las delicias, un mes atrás, cuando Rachel Bortnik, nuestra querida amiga Rachel Bortnik, vino a Estambul, tuvimos un encuentro en la Gaceta Shalom con los ladino hablantes de nuestro centro sefaradí. Tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Kazika de la Cultura Sefaradí, y muchos miembros de aquel grupo vinieron y todos trajeron unos tratamientos. Una hizo un cake, otra hizo bizcochos, y Ida aquí hizo unas filicas que nos chupimos los dedos. Unas filicas que yo no había comido en mi vida porque eran hinchidas de balcabá. Nunca en mi vida había comido esto. Y le dije, Ida, ¿esto cuál es? Ha dicho, esto es
especialité de Edirne. También. ¿Eh? Y de Çanakkale Y de también. Çanakkale también. Y después tenemos también un chico video de aquella reunión que Rachel había tomado y vos queremos, bueno, mostrar este video que todos estábamos hablando de Pesach y de sus comidas y yo les estaba diciendo que yo me topé en un congreso en España, donde había, bueno, muchos sefaradíes, ama no sefaradíes del imperio, no sé, otomano, ama no de Turquía. Y bueno, les estaba explicando qué se come ante nosotros en Pesach. Y me estaba mirando con ojos así. Y vine, por ejemplo, al gato de Pesach. Me está mirando como no tiene saber del mundo. Les dije, ¿vosotros no coméis gato de Pesach? Me dijeron, no. Y estas todas minas y cosas y anchuzas, ¿no coméis estos todos? No. ¿Y qué coméis? Supa. ¿Supa en Pesach? Supa. Nosotros estamos un mes en el Mupac aparejando cosas para Pesach. ¿Vosotros supa? Atio, bueno, ok. ¿Y vosotros sos sefaradíes? ¿Estás seguro? Sí. Atio, bueno, ok. Es por esto que, bueno, Brian, si puedes meter el video, es de 2 minutos, de 2 minutos y medio. Lo Sí. veremos que todos están hablando en el mismo tiempo, como siempre, los sefaradíes. Ama, veremos qué estamos diciendo allá. Muy bien. Vosotros tenéis, y al público, si tenéis menester de abaixar o de subir el volumen, vos encorajo de hacerlo. Pesach, usábamos de llevar al horno cabecitas de corderico. Estas cabecitas se cortaban de medio a medio, se limpiaban muy bueno, la nariz, todo se limpiaba y siempre comprábamos 2 cabecitas, que es 4 pedazos, que éramos 4 personas. Sí, con pataticas alrededor y se llevaba al horno, porque no teníamos horno, al horno. Y cuando tornábamos y se metía a la mesa, mi madre nos contaba la consejica de esto. Mira, decía, aquí hay la luenga, el meollo, los hoyos, todo está aquí. Un día un jajam se empresó, no sé de cuándo, y allá estaban en la prisión con unos otros, allá. Vino el rey, vino el rey, les preguntó, les dijo, vosotros escogen una comida, fin que vos vais a morir, vas a comer esta comida. Todos escogen una comida y el jajam escoge la cabeza. Pasa tiempo, uno se muere, el otro se muere, el otro se muere. El jajam queda vivo. ¿De qué quedaba? Un día comía la luenga, un día comía el hoyo, un día comía el cuero, un día comía la carne. Así pasaba, por esto, entonces muy saludosa. Padre viene y come. Empezábamos a chupar los huesos. No, es sabroso, mi papá lo hacía en mi casa. Y tomaba furcha para limpiarla la cabeza. Mezclaba las 2 cabezas, que éramos 4 personas, y todo con furcha primero. Se lavaba la cabeza, después se metía al tepsi y patatas al lado y al horno. Antes en las casas comíamos mucho meollo, Seguro. mesa, Seguro. corazón, Hígado. hígado, Tacumico.
Takumi con Takumi con capito espesa, TGE espesa. Sí. con patatas, con Eso sí. cebolla. ¿Cuál es Takumi? Es Takumi. todo, la empieza de la boca, Sí, todo. fina el estómago, todo lo que está fina el estómago se llama Takumi. Sí. Hígado, todo lo con que... cebollitas Takumi con chicas. él tienes que Algo. querer decir Muchas gracias, Brian, para este video. Ya estás viendo que, mashallah, todos con muchas palabras en la boca. Ahora vamos a empezar a sentirla, Aida, que ya hay un mes que está con Albón, que se está preparando, que ya contaré y esto contaré, ya que yo le estoy diciendo, tenemos solo una hora, Hanumika, Aide, ya basta esto todo, ya basta esto todo. Ahora vamos a tornar a Ida, querida, y le vamos a demandar que se introduzca. ¿Quién es Ida Ben Romano? Aide Isha. Saludos a todos. En primero, con vuestra permisión, quiero reengraciar a nuestra caballera Karen por invitarme. Muchas gracias. De Karen. nada, Isha. Es un honor. Me llamo Ida Ben Romano, de Estambul. Nacida de Edirne. Nací en Edirne. Después que escapé la liceo por la Universidad Vina Estambul, cuando escapé la universidad, la facultad dental, torné a Edirne porque mi familia estaba ainda allá, y estaban laborando, y yo allá abrí mi clínica dental mientras me casé, y las buchucas, nacieron mis buchucas. Mashallah. De que nací, fin que me partí de Edirne, entre 25 y 30 años, la situación se trocó, los judíos se amenguaron y yo busqué por mis buchucas más opciones más buenas por mis buchucas y nos movimos a Estambul. Mas nunca yo me arranqué de Edirne. Maravilla. ¿Puedes contarnos un poco sobre la vida de tu chiquez, de tu mancebés en Edirne? Porque, bueno, no es que conocemos mucho. Nací en una casa donde se vivía con nona, nono, tía, tío, con muchas personas. Casi todas las casas eran así. Fui la primera y única nieta del nombre. El nombre de ¿Qué mi es? nona. ¿Qué es la del nombre? Teníamos la del nombre. Siempre se emitía el nombre a las nietas o nietos Primeros. primeros. Si es nieta, el nombre de la madre del padre. Si es nieto, el nombre del padre, del nono. Ma, aquí hay un esprit que se dice: cuando haces cosas buenas, no se dice nada. Cuando haces cosas, al del nombre, dicen. Por esto, y mi nonna me metió el nombre Dudu. Mi madre, que iba venido de Estambul, que era estambulí, dijo: Dudu, ¿qué es esto? Se quiere un nombre más moderno,
y me metió el nombre Ida y así fue. A veces ya quien me conoce ya me llaman Dudu Hanım, ¿dónde estás? Me engrandecí en esta casa, que era una casa con una huerta lleno de árboles de fruta. Había y un frigider natural. Este ¿Qué es esto, frigider natural? frigider natural es un pozo, que en este pozo las comidas que se guisó en verano se echaban al pozo en una manera para que duren. El día de Shabbat se hacían las comidas muchas. A veces estas comidas caían al pozo. Ay, 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 ay. ¿Qué soflamas? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a comer? Así pasaban. En esta huerta, ya os dije que había muchos árboles. La manzana, el bimbrío, las Portocales. No. portocales no había, las abrámilas, los higos, la vizna. Mi madre arrancando los higos se cayó a la otra huerta. Esto es una conseja otra. Y se recogía esto, se preparaba de estas frutas, de la manzana y del bimbrío se hacía el dulce para Rosh Hashanah. De la vizna, el dulce, el shurup, el licor, todo se aprontaba en el verano. Y también el shurup y la limonata era por los musafires para refrescar. Para refrescar, cabe preguntar, ¿cómo helaban la agua? Teníamos un frigider, en una parte se metía agua y en otra parte se metía un bloque de bus. Así no se helaba la agua. Y pasaba de la calella, ya vino el bus, quien lo quiere, demandaba y comprábamos para refrescar. En verano también se aparejaba fideicos. Una mujer del casal venía, aquel día era especial, con huevos, harina, se preparaba una masa, después se abría y se cortaba. Mi madre abría aquella sábana blanca, se echaba allá para secar. Y los fideicos para invierno ya están prontos. Maravilla. Ahora, ya vas a pensar, aquellos huevos, aquellas frutas y vegetales, todo orgánico. No nos hacíamos en el frío, en el caliente, no nos hacíamos así. No es como ahora. En un pi ya estamos jadinos. Ahora en verano también teníamos un hecho que era muy importante. En verano, que comprábamos la leña y el chumul para la sopa por invierno. Leíamos de acabidarnos. Mi papú era en esto director, maestro. Se tomaba 3 o 5 tonos de leña. Venía baltagis. Aquella calella se cerraba. Mi nono se sentaba allá para que los corten. Igual. Igual que cava la sobica.
y se metía y se traía al bodrum. Ahora lo importante es esta leña, ¿cuándo se va a echar? La leña siempre se compraba en la sazón de cereza. En la sazón de cereza, la leña era seca, que se quemaba bueno y daba calentura. Cuando hacía la lluvia, a la cereza caía gusanos, Gusanicos. Por esto dicen, ya hizo lluvia, la cereza ya se va a gusanear. Cuando cae la lluvia y la leña se moja, no quema bueno y no da mucha calentura. Vinaremos aquí a empezar. En invierno hacíamos el dulce de calabaza y el dulce de portacal. El dulce de portacal es para Purim y para Pesach. Y el dulce de calabaza, calabaza dulce, la calabaza que Lo es que yo llamo balcabá. balcabac. Esta calabaza, después de cortar, que la llamamos tejadicas, se corta, modo de tejadicas, se mete en cal, kirech, 1 hora, allá se aspera y después se mete al zumo, al sherbet. Cuando se hace este modo, adentro es y miel, afuera es como crostica. Encalados. Como crostica, y es muy famoso. Ahora, Entonces, en veranos, ¿qué hacéis? ¿Qué hacías? los paseos en verano era lo más a pie o con los paitanucos, se pasaba el Kipri, se iba al Bulbul Park, o al bosque que era Söğütlük, o a Karagach. Este Kipri que estás hablando es un Kipri. No, Otro no, Kipri. No, Uzun Köprü es en otro. otro lugar. En otro lugar. Esto es Meriç Köprüsü, que son dos, Tunca ve Meriç Köprüsü. Porque en Edirne hay 2 ríos, Tunja y Meriç. Sí. Y seguro cuando hay ríos, divisa divisa ahí Cale para atravesar Cale Cupris. O barcas. No había barcas. Sí, ya había barcas, al tiempo ya había barcas, se fuían para pasear. Mi padre a mi madre, con mi tía, la llevó a pasear en el río con barca y allá se conocieron. Y se enamoraron. Sí. Oh, historia de un amor. Sí, Qué bueno. Ahora estamos hablando por Karaj, que es para ir a Karaj, hay que pasar los 2 Köprüs. Karaj era también la estación de tren. Una parte pertenecía a la Grecia y una parte a la Turquía. En la Guerra Mundial Segunda, se vivió muchas tristezas ahí, en esta estación. Hubo esparticiones para siempre, que de Grecia, cuando los recogieron a los judíos y los llevaron, las parientes que vivían en Edirne, allá se saludaban, y era muy triste. Verano era la sazón de casamientos por los turcos.
siempre, y ahora que estamos, empezaron a casar En el verano. en el verano. Nosotros, cuando tornábamos de las escuelas de Estambul, de donde estábamos por las vacaciones, nos aunábamos, nos llevaban a las bodas, porque éramos un grupo de mancebos que nos placía bailar. Nosotros abríamos el baile y encima, y ellos empezaban a bailar y nosotros nos engrenábamos y ellos se alegraban. En los invierno, lo más se recogían en las casas y teníamos un club de judíos. En este club, al fin de los años, se hacía balos en Purim y en las fiestas se podían recoger, los mancebos se iban allá a meldar, había una biblioteca con libros muy valiosos. Después, ¿cómo se recogió? No sé. Ahora me puedes preguntar, ¿éramos religiosos? ¿Éramos religiosos? Éramos religiosos. Nunca fuimos. Eras religiosos, sí. No, nunca fuimos muy religiosos. Fuimos tradicionales. No hubo. Mi madre no sabía muchas cosas. No había. Además había las tradiciones. Sí. Todas solo las tradiciones. Sí. Es de ellas que todos nos ambecimos. Es la madre que ambezaba a los chicos siempre, porque esto era su deber. Los padres estaban afuera ganando paraicas para mantener a sus familias. Nosotros nos íbamos, teníamos Mahaziketura. En verano nos íbamos allá. Cuando venía Purim, hacíamos el teatro de Esther y Mordojai. En Shavuot nos vestíamos blanco, hacíamos otro teatro en el Cal Grande, que ahora ya se renovó. Antes de Pesaj. Antes de Pesaj. Esto era como lo que hacíamos. Y ¿Qué era? Antes de Pesaj, ¿qué hacías? Antes de Pesaj, después de Purim. Sí, ¿qué hacías? Purim en la mano, Pesaj en la mano. Sí. Empezábamos, mi madre empezaba a limpiar la casa. Seguro. Lavar perdes. En Edirne, la matzá la hacían las mujeres. En Edirne se hacía. Por esto el horno se limpiaba bueno y se encalaba de nuevo para aprontar las matzás. Se hacían piedra. No la podíamos cortar. Uy. Ahora, las tradiciones, pienso que siempre van con la cocina. Shabbat, ninguna casa no se pasaba Shabbat de mañana sin la frojalda. ¿Qué es frojalda? Frojalda es un pan yaglija. Ama lleno de queso. Maravillas. Que es especial por los edirnelis, que se comía y le placía mucho. Pesgadico un poco el pan. Ya estaban todos abusados, bastante que se pisara. Los shabates no pasaban sin frojalda, sin borequitas, sin bollos, sin quesadicas. ¿Quesadicas qué es? Quesadicas es como que te diga, volován. Como un pozico chico que se hinche
que se hinche de gomo, De varias cosas. Sí, de varias cosas, de espinaca. Ama las quesadillas, yo me acuerdo que se hacía de sémola, Oh. huevo y queso. Oh, A mí me placía. ya me vino agua a la Mientras- boca. Mientras, después de salir del cal, mientras pasaba el malibiji. Con se vendía el malibí con el caldo de agua rosada. Este malibí acompañaba el desayuno. Rosh Hashanah se guisaba el teshpishti, lo más de nuez. Decimos teshpishti de Rosh Hashanah. Borecas de al-Hashu Atio, ¿qué es al-hashu? son borecas de nuez. Son borecas ariento y hay nuez. Después que se coció, se echan en el shurup. En el, Cale que, en el sherbet. sí, en el Sí. sherbet, cale que está allá, Oh, bien dulces. bien dulces. Oh, maravillas. Especial por lo más es franquisicas, domaticas vedres, que son las tomates ya se escaparon, de ainda están vedres, se cocía, se hinchía de carne, se fría con huevo, después se papeaba con carne. ¿Y cuántas horas sureaba No, guisar no, no. esto? Más de guisar, más de... Las madres no laboraban, ya había, teníamos ayudantes, venían unas románicas, zinganas Ajá. de Lima, ya eran abusadas a las casas judías. Y calabaza fría, balkabak se fría con carne también. Purim, y el dulce de portacal con los mablaches. Se aparejaba, Tifsines ya venía, ya se llevaba, ya venía, todos daban honor a los parientes, también y a los vecinos turcos. Sí, seguro. Llevábamos a nuestros profesores, llevábamos a la escuela. Y en Pesach, Teshpishti de Pesach y mazapán. El mazapán especial de Edirne. de Edirne. Es muy famoso. Y el dulce blanco, todo se hacía de casa. No había mercaremos esto y la matzá, todo hecho de mano. Venía Shavuot. En Shavuot era sutlach, cosa de queso, de leche, y mi madre hacía beksemet. Cuando hacía el beksemet, arriba metía un huevo entero. Para que no caiga, tomaba un pedacito de la masa, lo apegaba. Después que se coció, hacía un modo que de alto. Me llamaba mi madre, me decía, ¿estás viendo? ¿Cuál está bien? No está pareciendo a una casica. Esta es la casica de Moshe Rabén. Así nos metía en la cabeza las nociones de judaísmo. Eran tradiciones, no era religión. Más cuál teníamos. Teníamos comadres. Yo nací con comadre. Por Hashem ya estamos sanos. Teníamos a Madame Elise. Madame Elise, ella esperaba a los que están muy, muy, muy hazinos. En la cabeza esperaba. Os voy a contar una tradición que mi mamá, hoy se dice que un poco la tengo en la camisa. Cuando me aparecí para la paridura, mi madre me dio una camisita delgadita, sana. Y me dijo, esta camisita es tuya. A ti te la vestí primero.
y me contó la consejica de esta camisica. Yo paré buchucas. Con Sirá se las metí. En primero esto, después a ti, después a ti. Estaba esperando una, vino dos. Bueno, Sí, bienvenidas que sea. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Me dijo, al tiempo, una persona cuando llegaba a los años de 80, con tañedores, con dulzuras, con baklavas, hacía día, celebraba la llegada Del año 80. de venir a estos años. Y a este día se decía día de mortaja. Las que están preñadas de esta ropa de mortaja cortaban para la camisita para el bebé que iban a hacer. Criatura para que venga, para que naza la No. criatura sano y regio y que viva muchos años. Fachadura no tenías, porque Yo ya hice para fachadura. la camisica aquí es normalmente la ceremonia de fachadura. No tenemos esto, lo que contaste del día de la mortaja. Ama, muy interesante, porque, bueno, muy interesante. Ama, ¿tenías fachadura? Yo ya hice y hacíamos. No era muy común. Común, no era muy común. No era muy Buena, común. ama, ¿cuántas personas llegaban a 80 antes? Porque, bueno, antes la vida no era tan larga como hoy. Antes se morían presto, 60, au revoir. Ama, ahora sí, ahora se puede hacer. Y bastante gente llegaban a 80 y hacían el día de la mortaja. Sí. El que quería lo hacía. Ya había una tradición de esto, porque mi madre me lo contó ancina. Yo ya hice, yo tenía camisita, yo cortimos una, me nació dos, a la una a la mía y a la otra lo que cortimos en la Fachadura. fachadura. Ok. Ya escapates con las tradiciones. Ahora vendremos, si quieres, a las comidas y a los Vendremos. guisados. Contamos un poco de los guisados famosos o la cocina de Iderne. Ya sabes que ya tenemos como un libro de comidas de Iderne y que muchas personas de Edirne se recogieron y dieron recetas. Bueno, tú dijiste que hay mucho más, ama como tenían a Chile, como siempre se tiene a Chile cuando se hace una cosa, no alcanzaron a tomar las recetas tuyas. No. Bueno, Inés. Bueno que se hizo, bueno Sí, que se sí, hizo. bueno, siempre es bueno cuando se hace una cosa. Y este libro está vendiendo como pan y queso, vos diré. Istanbul, www.istanbulsephardiccenter.com. Si vas ahí están todos los libros de comidas y de Internet, de Izmir, de Estambul, de todo. Y pues puede. El libro de Internet está en ladino, está en inglés, está en turco y en muchas lenguas siempre, como somos una comunidad de múltiples lenguas. Lo metí en el chat. Ya. La pedí en el chat. Merci, Brian. Y ahora quiero un poco que nos contes unas comidas que no es que conocemos, ya conocemos, ama, no en mucho detalle. Dicemos. Ya se está cociendo ahora. Sí, Las comidas que hacíamos lo más que hacíamos y que se está hablando ahora. Una vez la cocina Edirneli
Ya es valla doğrusu, La verdad. la verdad, ya es sabrosa, economiosa y creativa. Ok. Y creativa. Va. Si no topamos esto, ya usamos esto. Si no tapamos limón, usamos la gra, la abrámila. Si no hay abrámila, usamos la gra. Si no topamos esto, ya usamos el limón tuzo. Es la sal de limón. De todas las partes de los vegetales profitamos. No va a decir la calabaza, modo de modo la guisamos. Anginaricas decimos, anginaricas. No sabíamos. Para las cáscaras. No sabíamos las anginaras real cuál es. Los anginaricas decíamos a las cáscaras de la calabaza. Las ¿Por qué? hacíamos con limón, Porque en Edirne no había enjinaras. no sabíamos. Venía o de Estambul o de otros lugares, como de Izmir o de más abajo. En Edirne no crecían enjinaras. Hacíamos de la calabaza, las enginaricas, las cáscaras, después cuarticos con arroz y prishil, después cuarticos con azúcar que la caramelizamos, después dolmaicas con carne normal, después dolmaicas con caramelizé, calabazucho, que es almodrote que dicen. Ama, ya no hay azúcar. No. Azúcar. La comida de Edirne es un poco sabrosa porque así a todas las comidicas nosotros echamos un pellizquito de azúcar, a todas. Nos gusta también. Da sabor buena. Esto es lo que me había dicho la mujer de Jojo Eskenazi, Tuna. Un día me había dicho, mira, que mi madre me dijo, porque ella guisa muy sabroso, mi madre, dijo ella, me había dicho que en cada comida, si metes un pizquito de azúcar, se hace muy sabroso. Y es verdad, cuando metes una pizquita de azúcar, y ya está. Y en muchas comidas metemos azúcar. Bueno, mi madre me decía, bueno, no quiere mucho azúcar, te vas a engordar. Metes cebollas. Cebolla es lo mismo que azúcar. Ama, no es la misma cosa. Bueno, una pizquita de azúcar ya le da más sabor. Más. Más de la berenjena. ¿Cuántos modos? Los rulicos, la salata, la carne sin carne, con carne. También, al fin de la sazón, ya hay las berenjenas chiquiticas, de aquello se hace el dulce. De verdad es hermoso porque nunca no comí en mi vida. No, es muy hermoso. Dulce de berenjena. Dulce de berenjena también se echa, y esto se puede echar a la cal. En cal. Sí. En cal, y después se hacen locumicos. ¿Y qué boy es estas berenjenas? ¿Son qué boy? Son que a veces te va a decir, si 10 céntimos si está un poquitico grande, se parte. En dos. Se parte en dos. Sí. Tenemos la agristada, esta agristada que se hace con huevo frito, con pescado, con keftes, con gallina. Aquí en Estambul, cuando dices agristada, siempre entienden que se hace con abramilás. ¿Esto es lo mismo en Edirne? Agristada. No, agristada es solo huevo, limón y un poco de harina para que se haga un poquitico más como gelé. Sí. Huevo y limón me place mucho. Mi madre nunca hacía sos de abramila porque o no sabía o a mí no me empezó. Y
O puede ser que mi padre no le placía, porque mi madre solo guisaba cosas que le placía a mi padre. Y él comía todo, a la excepción de meollo y bamia. Y no le placía dos cosas en la vida. Y a nosotros todos nos enamorábamos de meollo y bamias. A tío, maravillas, maravillas. Y una noche estaban invitados a un lugar muy chic. Y era no era, era la sazón donde nueva salió la bamia. Y quitaron como, como comidas meollo y bamia. Mi padre se va a morir en el lugar. Y se va a morir porque las dos cosas no le placía ich. Ahora mi madre lo está mirando y le está diciendo, ¿qué vas a hacer? Me lo va a comer, ¿qué va a hacer? Es vergüenza si no me lo como. Y Zabali de hombre que se fue obligado de comerse y me oyó y bamia aquella noche no se pudo olvidar el desastre que estaba, que ya lo iba todo a echar afuera. La abrámila ya se usaba también con el pescado, ya se podía, Sí. ya se podía hacer, ama no como agristada. No como No agristada. como A mí me agristada. place Y más también mucho. y bamia se podía hacer. Y también como tetrushate, como un sofrito, como un sofrito. Ya te va a dar la nota cuando me lo Sí, va a comer. sí. Mm. Sofrito con esto, abrámila con ajo y maravilla. picas aliento, limón y huevo, ¿cómo se dice? Terbié. ¿Cómo se dice terbié? Mezclado allá. Sí, bueno, a la shaka. Vos contaré cuál lo hacíamos ahora. Siempre no tuvimos el jajam, el shohet. Cuando había shohet, cada jueves comprábamos vivas gallinas. Estas las llevábamos al cal. Si teníamos el shohet, el rabbi, el jajam, las cortaba. Si no venía el jajam de Kirklarel, venía para cortarnos, para que salgan kasher. Aquellas gallinas venían a casa después de que se cortaron. Venían a casa, en primero se desplumar, quitar. Después de desplumar, cale que se sahumar. Después de sahumar, cale que se metía en la sal. Después de sal, a limpiar lo de arriba del el cuero y a limpiar lo de adentro. Mi madre usaba todas las partes. El garrón, la cabeza, también se cosía los pies, también los intestinos, como se los abría, los lavaba, bueno. Aquellas gallinas eran bien miradas, de adentro salía los huevitos que tenía, Hígado. el hígado, el chelopato, y del zumo de la gallina, Se hacía 1,000,000 de cosas. sí, la sopa de Shabbat también, en medio de la semana se usaba. Era muy bereketli, siempre daba sabor a la comida y se usaba en muchos lugares. ¿Vosotros hacíais sopa de hueso? Sí, mi madre nos hacía cada noche Shabbat. Nos peleábamos con mi hermano. Este hueso es mío, este hueso es tuyo. Los chateábamos para que salga lo de aliento. Sí. Aquella agua. El ilic. Sí. Yo me acuerdo que teníamos una sopa de kimur, así una grande, y mi madre hacía sopa de hueso y metía todo adentro, todo lo que topaba, apio, garbanzos, habas, todos los vegetales de carota, patata, todo, y seguro
adelante los cosía los huesos, les quitaba el ilic de adentro y los metía adentro, que es un sabor, una maravilla. Y después esta grande caldera se metía encima de la sopa. Y esto era lo que comíamos aquella noche, porque era bien yaglia y maravilla. Y después tomábamos un plato, 2 platos, y esto era lo que comíamos aquella noche, porque era muy sustancioso. Ya comes un plato, ya te hartas normalmente. Si no te hartas, tomas un segundo plato y ya basta, ya está bueno, maravilla. Además, sopa de hueso, ahora los huesos están como los huesos de Somali, que no comen nada, que son abiertos. No hay nada en arriba. No hay Nada, nada. ni No hay la nada. subcultura de carne, nada. Antes era bueno. Y las gainas y los huesos y todo. Creo que Y el Brian, pescado. Y el pescado. ok, y el pescado. El pescado, Porque pescado especial a Edirne. el pescado era del río, del agua dulce. Se llama sazán. En cada jueves, siempre jueves, se compraba todo, la carne, las gallinas, el pescado, para viernes y Shabbat. Ahmed, el balukchi, ya pasaba. Sazán geldi, ya vino el sazán, grande, chico. A veces tomábamos un sazán que tenía huevada. De aquella huevada se hacía tarama. Si era el pescado grande, la agristada se hacía. De una parte agristada, sazán con agristada. A mi padre le placía frito. Y la huevada, ya doğrusu Ya comías bueno. Ay, ya comíamos, bueno. Después, con tiempo, Benditas ¿no? manos. Con tiempo vino de Tequila, de agua salada, los pescados. Yo nunca me esparcí de Edirne. qué maravilla. Siempre me voy con mucho arranco. Maravillas. Muchas gracias, Ida, por regalarnos Sí, esta nochada maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias por sentirme. sí, Ida, estás aquí con más de 50 amigos en el público de todas partes del mundo. Muchos nos envían saludos de varias ciudades de Israel, amigos de Londres, Ciudad de México, Noruega. Estoy meldando un poco del chat, Arizona, país de Gales, Ancina, y seguro en los Estados Unidos, en Turquía, y más, y más, y más. Qué placer. Casi es la hora de comer en cada ciudad donde nosotros. No sé quién va a guisar o a aprontar la mesa, pero ahora todos queremos comer estas comidas muy sabrosas que mencionaste vosotras dos durante este encuentro. Vamos a ver si hay algunas demandas. Sé que había muchos verbos interesantes de todas esas comidas, muchos que se topan en el libro que mencionó Karen antes, y ya tenés el atadillo si alguno quiere echar un ojo o mercar el libro en ladino, en inglés, en turco, creo que hay varias opciones. Muchas saludes. Y Gloria Shermos dice, Vishne beví en Turquía gracias a Rachel Amado Bornek, que organizó un giro judía del país. Me agradó mucho. No sabía que la fruta misma se llamaba encina. No sé si tenés en Europa o América, en inglés se llama sour cherries, la vishna. No sé si lo tenés o no. Ahora la sazón es muy, muy corta, sale muy poco. Y si lo mercates, si no, ya se voló. Y yo miro cuando sale, tomo 2-3 kilos, hago licor. Para el licor no se hace nada, lo puedes beber y es una locura, es una maravilla, es muy hermoso.
Cuando Sí, se fermenta de sí para sí, Sí, de sí no para tienes sí. de añadir alcohol. Alcohol, sí, no, se fermenta de sí para sí y ya está. Yo vi de que uno estaba demandando qué es buchuques. Buchuques es cuando nacen dos a la una, twins, Ujú, ujú. dos Sí, criaturas a la una. sí. También Jack Canetti nos dice, el Mavlach hacía mi padre en Purim, ¿sí? Kojábamos dice, Ida en la Bulgaria hacían bureques de Jalhashu, Hazak Baruch a las dos. Al-shu, sí, al-hashu, sí. Borecas de muez en el shurup de azúcar. Sí. Y también Gloria Mos escribe, ahora puedo gozar la sabor de esas tradiciones y comidas que no conocía de casa. Ella, como muchos de nosotros ya sabemos, es ismirlia en el Bronx, en New York. Y nos dice, y estoy gozando también la sabor de la vida sefaradí en Edirne. De esta ciudad vinieron los antepasados de Elias Canetti, sefaradí de Rushchuk, Bulgaria, que se engrandeció con el ladino y escribía en alemán. Y ganó el premio Nobel. Una demanda sobre tapadas. Tapada es masa de borreca, haces, metes una partida y después el gomo de borreca, lo que vas a meter carne o espinaca o queso con patata, un cat y un cat más de la masa y lo das al horno. Es más colay de hacer borrecas. A uno. En una vez se hace. En una vez se hace todo y después lo cortas y lo comes. Es mucho más colay. Y Gila Herbesh, antes Shoham dice, se hace en Marruecos también dulce de berenjena. Muy bien, maravillas. Gila Herbesh nos demanda cuántos judíos había en Edirne y Jack nos responde con algunas cifras en los años 50 y 60. ¿Sabemos cuántos hay ahora, más o menos? 2, 3. ¿Familias o personas? Había, No, ahora hay 2, ahora 3. 3 personas. Antes, Antes ya había, seguro que había. muchos. Muchos había con familias. Sí, Jack nos escribe 200 familias en los años 60 y 400 familias en los años 50. Nelson nos escribe, ay, pobres gallinas, cuando hemos hablado. Las pobres gallinas que las cortaron. Bueno, ok. Queridas hermanas, ya nos dates hambre con esas comidas sabrosas. Hayde, valmu paki y empieza a guisar. Hayde. René Martín, ¿vos acordás del cholopato de la reina? Sí, seguro, mi padre le placía, el chorpato es el estómago. El estómago, a mi padre le placía, nos espartíamos las partes que nos placía. Yo comía el garón con el meollo. El hígado nos peleábamos porque era muy sabroso. Mi padre siempre el choropato se lo comía. Yo la garganta me placía mucho también. A mi hermano le placía chupar los huesicos. Chupar los huesicos de la garganta y de todos los huesicos. Muy bien. Y sí, y más comentarios. No hay muchas demandas, más muchas memorias que nos vienen al tino sobre esas comidas. Algunas demandas, más supongo que algunas de esas recetas se topan en el libro que mencionaste. Puede ser, si alguno quiere saber cómo hacerlas. Y Nelson nos dice, muchas gracias por este hermoso encuentro. Las señoras Balavaya y Musafira hablan muy bueno el español, demuestro. Semana buena, que tenga sanos y recios, libres de todo mal y jazinura. Amén. De tu boca a los cielos, para allá. Sí. Y muy bien, con esto escapamos. Partajo de nuevo los saberes. Si algunos entrates un poco tarde, voy a partajar mi ecrán y escapamos con este encuentro muy hermoso. Merci muy mucho otra vez
Ida como nuestra musafira y seguro a Karen por ser la balabaya otra una vez y por haber convidado a una musafira increíble como es Ida. Quiero decirte una cosa que si vas a anunciar la semana que viene, el nombre del señor es Guy, no es Guy. Guy es en inglés, Guy en francés. Me acordé cuando lo dijiste. Sí, y creo que Guy está con nosotros hoy también. Lo vi okay. en el chat. Guy. Entre nosotros. Guy Albalá va a ser el Musafir y lo vamos a conocer un poco más el 14 de mayo y nos va a contar historias de su vida. Con Jenny Lenory de París, de aquí estamos, va a ser la balabaya. Si quieres ver este encuentro hoy para empezarnos más y para puede ser hacer o guisar algunas de las comidas que mencionó Ida, pues encorajo a visitar esta página donde puedes ver y este encuentro y más de 100 otros encuentros. Merci mucho a muchos de vosotros que nos ayudáis de veces con algunos donos y si queréis pensar en esto, lo puedes hacer en la página de sfarad.com/encuentros. Semana buena que tengas. Merci mucho. Qué placer. Shalom. La voz de Liliana. Enhorabuena que tengas. Merci mucho, Ida. Placer conocerte. Merci, Karen. Gracias a todos. Alberto. Buenas noches, muchas Alberto. gracias. Ay, la cruz.